grabar en la nube. Bien, vamos a ver. Bienvenido, Gastoro de Mario. Gusto saludarle. Qué bueno que se pudo conectar. Gracias, hermano Pablo. He estado todo el día estudiando, Uh, muy poniéndome bien, al día. excelente. Bien, entonces, ustedes tenían que haber entregado una tarea, la número 3, que tiene que ver con la ficha bibliográfica, ¿era verdad? Creo que esa era. Aquí voy a ver ahora. Voy a ver las tareas. La tarea número 3 era entregar una ficha bibliográfica. Confeccionar 4 fichas bibliográficas, una ficha textual, una de resumen o parafraseada. Deben confeccionarse según el modelo del libro de texto y los ejemplos vistos en clase. Bien. Voy a hablar un poco de esa tarea, de la tarea número 3, de las fichas bibliográficas. Es muy sencillo. Aquí vamos a ver. Este es un libro que está recién preparándose, está en proceso de revisión. Y ya aprovecho, se lo voy a compartir de todas formas, pero usted debe tener en cuenta que este libro está en proceso nada más de corrección. Ni siquiera he revisado la ortografía, nada. Falta todavía revisar eso. Falta también una parte del plagio. Pero la tarea era esto. Esto era la tarea. Este es un ejemplo de una ficha. Aquí tenemos el título identificador, el pelagianismo. Es una ficha que yo he preparado para mi trabajo de la doctrina de la predestinación. Esto antiguamente se hacía en cartulina, pero ahora no hay necesidad de hacerlo en cartulina, uno trabaja en Word y listo. Y esta es una paráfrasis. Por lo tanto, las ideas son de Carlos Jiménez, Crisis en la teología contemporánea. Esto es sin punto ahí. No debe llevar un punto, tengo que eliminar ese punto ahí. No es literal, no es palabra por palabra, sino que son con mis propias palabras, de acuerdo a mi propio estilo, mi propio vocabulario, pero la idea no es mía, sino que la idea es de Carlos Jiménez. Eso es lo que está escrito en su libro. Si usted lee a Carlos Jiménez, Crisis y la teología contemporánea, en la página 19, usted se dará cuenta que más o menos parecido es lo que él dice, pero acá están las palabras mías, porque es una paráfrasis. Esta es una ficha que está en formato Word. Usted va a preparar varias fichas para su monografía. Y siempre este título identificador corresponde al bosquejo previo que usted va a realizar para su monografía. El bosquejo de su monografía no es definitivo, sino que es tentativo nada más. Está sujeto también a modificación, no es inflexible, sino que muy flexible, va adaptándose, va cambiando a medida que usted va investigando. Pero cuando usted ya tiene su bosquejo listo, usted cuando llegue el momento de escribir su monografía, entonces usted va a coleccionar y reunir en cada título o subtítulo estas fichas que le van a servir. Aquí deberían haber unas 5, 10, 15 citas de distintos autores que hablan acerca del pelagianismo. Entonces yo copio esta cita y lo integro a mi borrador. Obviamente ahí cuando lo integre voy haciéndolo concordar con los párrafos anteriores, ahí yo lo voy articulando para que sea un todo coherente y fluido la redacción.
Esto es una ficha de lectura, todo esto es una ficha de lectura, hasta ahí. A eso se le llama ficha de lectura, porque antiguamente, digo antiguamente, desde unos 10 años atrás más o menos, se trabajaba en cartulinas. Yo al hermano Eleazar, en una oportunidad le mostré varias cartulinas que tenía, que son estas. Estas son cartulinas. Esto es lo mismo. Por un lado estaba el contenido y por el otro lado se encontraban los datos bibliográficos. A ver, voy a cambiar mi pantalla acá, desenfocar. Ahí sí, ahora sí. Entonces, aquí están los datos. Todo esto es una cartulina. En una parte de la cartulina están los datos bibliográficos. Ahí está el nombre, el apellido, el título del libro, la editorial, la ciudad y el año. Y al otro lado de esta ficha está el contenido. Y ahí anoto la página y el autor. Esto es una ficha de lectura y esto de acá es una ficha bibliográfica. Yo antes trabajaba de esta forma cuando hacía monografías. Bueno, todavía sigo trabajando con monografía. Bueno, los profesores siempre van a estar escribiendo. Los pastores no sé si tendrán tiempo para escribir tanto, pero para investigación me refiero, pero para los informes sí tienen que estar siempre escribiendo. Pero para la investigación, eh, algunos sí, puede ser, para solucionar algunos problemas. Bueno, depende también del tiempo y ¿qué diría? Eh, la vocación también que lo lleva a escribir. Y acá están los datos bibliográficos. Esta sería una ficha bibliográfica. Carlos Jiménez, Crisis de la teología contemporánea. Es sin puntito, ¿ah? Hay que eliminar ese puntito. Crisis de la teología contemporánea. Derfield es la ciudad, editorial Vida, el año de publicación, cierra paréntesis, una coma, y luego la página del libro 19. Y después usted pone un punto. Tiene que estar un punto, porque si no pone el punto, el lector va a decir, ¿era la página 19 o la 190, 191? Ya, esta es una ficha de paráfrasis. Acá tenemos una ficha textual. Observe el título identificador, siempre en la parte superior derecha. Esto no es que sea inflexible, usted lo puede poner al medio, en la parte superior izquierda, no importa. Yo lo hago así, por costumbre, porque lo aprendí también de esa forma en el Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios, que me ayudó bastante para la monografía. Esto ya es una ficha textual. ¿Cómo yo sé que es textual? Es palabra por palabra. Tal cual como lo dice José Rodríguez, yo escribo, sin apartarme ni un punto ni una coma. Tal cual, es textual, es como una fotografía. Y yo recuerdo que esto es una ficha textual por los entre comillas. El entre comillas me dice a mí que esto es una cita textual. Cuando esto yo lo incorpore, no van a ser palabras mías, sino que van a ser palabras de José Rodríguez. No son ideas mías, sino que son palabras, ideas y la forma de expresarse de José Rodríguez, textual, palabra por palabra. Y por eso yo lo dejo registrado con entre comillas. Y nuevamente debo anotar abajo los datos bibliográficos. Usted toma muchas citas porque la investigación bíblica o teológica o histórica también, filosófica, son muchas fichas de lectura. El contenido de su monografía, el contenido, es decir, desde eh, el marco teórico, algunos le llaman marco teórico, conceptual, marco exegético, pero cuando usted está ya desarrollando la idea, está tratando de resolver un problema, descubrir una verdad, otras personas le están ayudando y usted investiga a otros. La parte suya son la introducción y la conclusión. Esos son de su propia elaboración. Pero el cuerpo corresponde
al trabajo de una multitud de autores y de escritores que le ayudan a usted a resolver un problema. Introducción, la introducción y la conclusión, trabajo suyo. Pero el cuerpo es, usted deben abundar en las citas de otros autores. Esta es una ficha textual entonces. Una ficha de lectura ahora. Acá tenemos un ejemplo de una ficha de lectura. Nuevamente el título identificador en el borde superior derecho. Ese título identificador en la parte superior derecho corresponde a mi bosquejo, a un punto, a un subpunto, a un título o a un subtítulo de mi bosquejo. Entonces yo cuando comienzo a escribir mi monografía, voy a la estructura, a mi bosquejo, al esqueleto, voy a comenzar a darle forma, a darle cuerpo, a darle carne, contenido. Entonces yo mi monografía voy a desarrollar ahora este punto, cómo respondió la iglesia a las herejías. Entonces, sobre ese punto, cómo la iglesia respondió a las herejías, voy a incluir muchas citas de Justo González o de cualquier otro historiador. Y luego viene el contenido. Es lo que dice Justo González. Esto no es palabra por palabra, tampoco es una paráfrasis de un párrafo o de unos párrafos, sino que es un resumen de varias páginas, son 4 páginas. Él desarrolla estos puntos, el canon, el credo, la asociación apostólica, lo desarrolla como en una página, pero yo no lo desarrollo, sino que estoy haciendo un resumen nada más de lo que dice Justo González. Por eso esta es una ficha de resumen, son 4 páginas, de la página 80 a la página 84. Y esto entonces, todo esto es una ficha de lectura, y esta parte de acá es una ficha bibliográfica. Recuerde que antes se hacía en una hoja de cartulina, ahora en el Word. Y aquí yo debo anotar todos los datos bibliográficos. Justo González, Historia del Cristianismo, tomo 1, desde la era de los mártires hasta la era de los sueños frustrados. Miami, lugar, editorial Unilit, 1994 años. Todo eso va entre paréntesis. Las siglas LEA, lugar, editorial, año, eso van entre paréntesis. Luego la coma, antes se ponía una P o 2P para indicar página. No hay necesidad de eso ahora. Esto va cambiando con el tiempo. Ahora una coma. Esa coma le dice que ahora viene la página de la 80 a la 84. Y luego no se olvide poner el punto, el 84. Esa es una ficha un ejemplo de fichas entonces bibliográficas y de lectura. Para una de las tareas, que era la tarea 3, eso es lo que tenía que entregar. Muy sencillo, simplecito. Vamos a ver otro ejemplo ahora. Dejar de compartir esto, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo? Aquí vamos a ver este ejemplo. Aquí estamos. A ver. Otro ejemplo de la ficha bibliográfica. Aquí está. Por favor, hermano Eliazar, mi pastor Mario, me indican qué están viendo en su pantalla, por favor. Aparece un punto uno, investigación, definición característica. Perfecto. Muy bien, pastor. La investigación de alta calidad está en rojo. Perfecto. Quiero asegurarme de eso. Quiero asegurarme de que estén viendo lo mismo que yo. Muy bien. Entonces, estos son fichas de lectura. Esto es una ficha de lectura. Todo es una ficha de lectura. Esta es la forma que yo tengo de trabajar porque según mi opinión, de acuerdo a mi experiencia, quizá otro sea más rápido, pero no sé quién será, pero en mi experiencia es la forma más rápida para trabajar, para ahorrarse tiempo y estrés, para no ir una vez y varias veces a la biblioteca. Por ejemplo, si yo tomara ese apunte y no pusiera este dato acá abajo,
de Neil Salkin no pusiera esos datos bibliográficos y yo lo incorporo a mi trabajo y después cuando corresponda hacer la nota al pie de página, ¿de dónde saqué esta información? Si no lo, si no indico de dónde saqué esta información, porque esta información no es mía, sino que es de Neil Salkin, entonces yo voy a ser acusado de plagio. Y el plagio es un delito, es muy reprochable, es una actitud repudiable, es una actitud, es un engaño, es una estafa, sancionado por la ley, con penas de cárcel o con multa. Dentro del mundo académico, eso es lo más reprobable, lo más repudiable, lo más condenable que hay. Se sancionan de las instituciones a los que plagian, cometen plagio, se expulsan de las instituciones. En la Facultad Teológica Latinoamericana, cuando alguien cometía plagio, lo sancionaban por 6 meses y después se incurría en un segundo plagio, entonces lo expulsaban de la Facultad Teológica Latinoamericana. Pero ocurre esto en cualquier facultad, de cualquier especialidad, de todas las ciencias, teológica, filosófica, antropológica, en cualquiera. Se expulsan a los que cometen plagio. Por eso, para no cometer plagio, entonces yo indico de dónde saqué la información. Pero si yo no lo indico, voy a tener que volver otra vez a leer el libro de Salkin, que aquí está. Imagínense, todo este libro. Yo voy a tener que leer otra vez dónde encontré esa información. No, ¿cuánto me voy a demorar buscando ese dato? Me puedo demorar medio día, unas 3 horas, 4 horas, imagínense, 4 horas buscando la información cuando bien pude, inmediatamente cuando tomé la cita o tomé el contenido, inmediatamente haber anotado los datos bibliográficos. Para eso se trabaja con ficha bibliográfica, para no perder tiempo, para ahorrarle el tiempo, para evitar el estrés. Entonces acá, debajo de cada ficha, usted anota los datos bibliográficos, debajo de cada cita. Acá tenemos otro autor. Aquí yo estoy definiendo la investigación. ¿Y por qué yo lo tengo en rojo? Porque cuando yo ocupe esta información, cuando yo estoy haciendo la monografía, estoy incorporando la información a mi monografía, a mi borrador, entonces eso me dice a mí, esto ya lo ocupé. Porque si no pusiera el rojo, esto es la práctica, nada más lo hace la experiencia. Porque si no pusiera, no lo dejara registrado en rojo, entonces yo más adelante encuentro que esta definición es perfecta y la puedo volver a ocupar. Entonces sería una redundancia. Yo me he encontrado con libros así, mi pastor Mario, hermano Eleazar, donde un párrafo se repite en una página y luego en 20 páginas más adelante, el mismo párrafo, tal cual como ya se había indicado anteriormente, ahora resulta que lo encuentro en esta otra página. ¿Qué ocurrió ahí? El autor lo que hizo fue que lo más probable es que no recordó que esa cita, que él ya había incorporado a su trabajo, ya estaba incorporado ya. Eso fue lo que ocurrió. También lo otro que ocurrió, cuando vino el editor, leyó el editor, no se percató de esa redundancia, que ya había ocupado un párrafo, aparecen dos párrafos en páginas diferentes. Entonces, por eso, aquí yo lo dejo anotado con rojo, para acordarme que esta información ya la ocupé. Entonces no la voy a volver a ocupar más, para no ser redundante. Acá tengo otro autor, pero siempre estoy en este punto, la definición de la investigación. Estas son parte de mi bosquejo. Mi bosquejo dirá investigación, definición de investigación. Eso dice mi bosquejo. Entonces, acá en la parte superior derecha, siempre voy indicando que esto pertenece a la sección de mi bosquejo de la definición de investigación. Y esto es de Neil Quesada. Esta información lo saco no de Neil Salkin, sino de Neil Quesada, Metodología de la Investigación, que es el título del libro.
Entre paréntesis, las siglas LEA, lugar, editorial, año. Lugar, Lima, editorial Macro, coma, año 2015, cierra paréntesis, punto, una coma, y luego viene la página 21. Y esto ya lo ocupé, por eso que está en rojo. Después ocupé otro autor para definir lo que es la investigación. No es de Neil Quesada, tampoco es de Neil Salkin, sino que es de Nancy Weber, de Whitminster, Manual de Investigación Teológica. Entre paréntesis, las siglas LEA, lugar, editorial, año. Lugar, Miami, editorial, vida, una coma, que no se le olvide la coma, porque a los hermanos siempre se les olvida esto, las comas. Y luego el año. Luego cerrar entre paréntesis, la coma, lo que le va a indicar lo que ahora viene a la página, página número 13. Y así, usted va a continuar definiendo lo que es definiendo lo que es la investigación. Aquí nuevamente cito a Nancy Weber en otra página. Ella definió la investigación en la página 13, pero también continuó definiendo la investigación en la página 14. Cada cita ¿Puedo hacer yo una anoto los consulta, artículos. hermano Pablo? Adelante, mi pastor. Que me llama la atención, puede ser porque es un bosquejo o un borrador suyo. En lo que está más arriba no hay margen y después del título no hay punto. Sí, aquí, aquí no hay punto. No hay punto ahí. Ese punto no debe estar. Ah, Claro que ustedes están no usando tiene. el manual de ISUM. Ya, eso no lo. Es que ya vamos a cambiar el manual. Ahora vamos a utilizar el manual del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. El manual está un poco, es del año 2014 y ahora ya eso se eliminó. Ese puntito se eliminó. Si se puede acordar de no anotar ese puntito, magnífico. Porque Y están el margen utilizando sí hay que hacerlo. el margen. ¿Cuál margen, mi pastor Mario? Al principio donde aparece el nombre del. Es que Nel Quesada, por ejemplo, no tiene margen. Eh, muy bien, excelente. Tiene buen ojo, mi pastor Mario. Tiene ojos de águila, mi pastor. Excelente. Muy bien. A eso Entonces el se punto refiere, no va. ¿verdad? Sí, sí. Y el punto al final, entonces, después del título no va. Sí, no va, no va. Ya, ok. Con excepción de cuando corresponde a una edición. En el libro de texto no dice eso tercera edición. Yo el libro se lo voy a enviar para mejorar esta parte de abajo, porque en alguno dice tercera edición, pero el libro que de ISUM no lo dice. Pero el libro que yo le voy a enviar ahora sí, sí lo tiene. Cómo trabajar cuando es primera edición, segunda edición. Excelente, ahí estamos bien, estamos bien. Se está entendiendo entonces. Perfecto. Hermano Eleazar, ¿alguna pregunta acá? Todo bien hasta ahora, mi hermano. Excelente, muy bien. Ah, una cosa, que el libro decía que cuando eran nombres de mujer, siempre se tenía que escribir completo. Eso me pues, causó así como. Pero creo que es cuando son varios autores. El nombre En, completo. en referencia, pero eso sí en referencia, no como ahora en bibliografía, sino que en referencia decía, si es nombre de mujer, no abreviar, no abreviarlo. Ah, ok, muy bien. No recuerdo Pero eso, ¿no? eso le voy a No preguntar que recuerdo. si era tan así o no, porque me pareció extraño. No recuerdo eso, hermano Eleazar. Si me pudiese indicar la página para revisar. Porque en ningún otro libro he visto eso, ese dato. Bueno, aquí están todos trabajando con el libro de manual de escritura de Turabian. Yo me compré recién este libro, ¿eh? Manual de escritura de Turabian, de la novena edición. Bueno, Katy Turabian ya falleció hace tiempo ya. Creo que dice el 56, creo que falleció. Ahora son editores y revisores nuevos.
Pero todas las instituciones teológicas trabajan con esto, con excepción de, a ver, no, también la Midwest, la Global University, también trabajan con este, sí, ahora que recuerdo. Pero el Mm. formato de escribir en la Global University era de autor y fecha y autor. Esa es la forma en que ellos tenían para trabajar. En la página 48 dice la información esencial. Debemos advertir que cuando el autor o uno de los autores es una mujer, su nombre debe mencionarse completamente, no solo con iniciales. Está en la mitad de la... Y la otra pregunta, ¿usted ese libro lo tiene que leer en inglés? Que lo vi que era Sí, en inglés. sí está en inglés. Bueno, yo no leo tan rápido en inglés, pero, pero se entiende, se entiendo. Porque algunas palabras que obviamente las desconozco, pero aquí voy avanzando. No, está todo en inglés, claro, hay que leerlo en inglés. Bueno, los que leen rápido inglés, ni un problema. Yo me demoro, me demoro que hay palabras eh, que desconozco, pero para eso está el diccionario, me gusta el diccionario, estoy con el tablet, con el computador y hay algunas palabras, mientras voy leyendo, voy buscando las palabras si no las entiendo. Y algunas palabras desconocidas, como se repiten tanto, se van incorporando inmediatamente en la lectura. Pero con ese libro trabajan Midwestern, las universidades adventistas, la Global University y Zoom trabaja también con eso. En todas las facultades de teología trabajan con eso. Es universal prácticamente. En los Estados Unidos, el más utilizado también. Bien, vamos a ver ahora una monografía. Una monografía. Aquí voy a ver. ¿Dónde están las tesina de grabación? Aquí tenemos 2025. Ya, esta vamos a ver. Vamos a ver esta monografía. Entonces, cuando usted termine su monografía, debería quedar más o menos como la que usted va a ver a continuación. Bueno, son tesinas de graduación. La Trinidad y los Reformadores Protestantes, por Boris Uribe Illesca, tesina de graduación. Es el título. Hay que ver bien los títulos porque aquí hay como tres espacios desde el título a la parte superior. Después el índice. El índice se hace de manera automática. Usted lo único que debe hacer para hacer el índice es ver un tutorial. Cómo hacer un índice de manera automática. En 2, 3 minutos usted va a poder hacer un índice automáticamente, viendo algún tutorial de los cientos que hay en Internet. Después viene la introducción. En la introducción se encuentra el problema, la justificación, la hipótesis, el tema, la delimitación del tema, ¿qué más se encuentra ahí? La metodología, los objetivos y el bosquejo y la fuente que va a utilizar. Todo ese elemento debe estar aquí en la introducción. Si falta algún elemento, se descuentan algunos puntos. Ya eso entonces la introducción. Y después comienza a desarrollarlo. Este es un título de primer nivel. Ahí está, un título de primer nivel. Estas son de 1.5 de separación, pero nosotros ya vamos a acostumbrarnos mejor a- al doble espacio porque todos trabajan con doble espacio. Aquí el hermano Boris esto es su elaboración suya, hizo una introducción y luego comienza a utilizar fuentes. Martín Lutero, el principal reformador alemán del siglo XVI, definió la Trinidad con las siguientes palabras. Esto es una cita textual.
Ahí está, una cita textual, textualmente de Martín Lutero, o como está la traducción de Martín Lutero. Y él indica que esto es de Martín Lutero, con una nota al pie de página. Ahí dice el número 1, Martín Lutero, la fe en el Dios Trino, Iglesia Reformada, y lo sacó de una página de internet. ¿Qué más? Igualmente, Juan Calvino, ahora va a citar a Juan Calvino, el reformador de Ginebra, en su famosa obra La institución de la religión cristiana, es un libro, como es un libro, un título de un libro, debe estar en cursiva. Se refirió a la Trinidad, Trinidad, nombre propio, tiene que ir con mayúscula, con las siguientes palabras. Y ahora indica que es una cita textual. Y hay 3 puntitos, que una elipsis creo que se llama, indicando que anteriormente dijo algo el Juan Calvino. De donde se sigue claramente que hay 3 personas que subsisten en la esencia divina, las cuales se conoce a Dios. Citó a Juan Calvino y lo menciona, esto lo dijo Juan Calvino, el número 2, la nota número 2, y se fue al nota al pie de página. Juan Calvino, Institución de la Religión Cristiana, tomo 1, traducido, Cipriano de Valera, Países Bajos, Fundación Editorial de Literatura Reformada, 1999, cierra paréntesis, una coma, página 81. Le dice al lector que el que está leyendo, le dice, esta información proviene de ese libro en esa página. ¿Por qué tiene que estar mencionado así? Para revisarlo. La persona que esté interesada va a revisar, para criticar la obra, porque puede venir un escritor, un profesor o un investigador y dice, esta, este trabajo de investigación vamos a evaluarlo. Y comienza a identificar las fuentes que utilizó. Y va a ser acusado, esto es hipotético, ¿eh? No es que así sea, el autor de esta monografía va a ser acusado de tergiversar lo que dijo Juan Calvino, porque Juan Calvino no quería decir eso, y Juan Calvino no estaba en este contexto que lo está desarrollando acá, sino que se encuentra en otro contexto. Descontextualizó a Juan Calvino. Algunas críticas que se podría realizar a esta obra. Por eso que debe indicarlo con una nota al pie de página, y también por tema de honestidad intelectual. Estas citas textuales son de 2 líneas, la de Martín Lutero, la de Juan Calvino, de 2 líneas también. Luego dice el hermano Boris, veamos ahora algunas definiciones de autores evangélicos contemporáneos con respecto a la doctrina de la Trinidad. Trinidad, nombre propio, mayúscula. Samuel Pérez Millo, por ejemplo, reconocido teólogo evangélico español, resume la doctrina con estas palabras. También es una cita textual. Pero ¿por qué cortó la fluidez de la cita? Es decir, ¿por qué lo separó? Escribe abajo y toda la cita va ahora con un sangrado. A esta cita, de esta forma, se le llama cita en bloque, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5. Después, hasta 4 líneas puede ser incorporado al texto, pero cuando supera las 4 líneas, debe citarse en bloque. Por eso lo citó en bloque. Toda la cita va a espacio sencillo y toda la cita va en bloque. Y no va entre comillas, porque las entre comillas van o se utilizan solamente cuando va incorporado en el texto y no corta la fluidez del texto. En cambio acá, como va en bloque, ya le dice el hecho de estar en bloque, ya le dice al lector que esto ya es una cita textual. Por lo tanto, no hay necesidad de ponerle entre comillas. Si le pone entre comillas, sería una redundancia, porque sería sobreenfatizar ya al lector que esto es una cita textual. Y esto lo escribió Samuel Premillo. Entonces abajo dice, Samuel Premillo, Trinidad, Doctrina de Dios, Uno y Trino. Bueno, aquí está utilizando el punto porque esto es del año 2025. Ahora vamos a actualizarlo un poco, 2026. Entre paréntesis, LEA, las siglas LEA, lugar, editorial, una coma, año, cierra paréntesis, una coma, página 162, y un punto, que no se olvide el punto. Bien, así debería quedar entonces su trabajo. Esto es
una parte nada más. Vamos a ir más abajo. Y la conclusión, en la conclusión, en la conclusión, usted resume el, el contenido, los elementos más importantes de lo que trabajó en su obra, y también acá debe haber una concordancia con la introducción. Si él habló acerca de la introducción, él habló que en la reforma protestante o los reformadores protestantes unánimemente, supongamos, unánimemente sostuvieron la doctrina de la Trinidad como hipótesis. En cambio, acá la conclusión, él va a decir el, la reforma magisterial, podría decir, o, la gran mayoría de los reformadores ortodoxos sostuvieron la doctrina de la Trinidad, con excepción de aquellos reformadores radicales. Dentro de los reformadores radicales, los reformadores que eran racionalistas, que enseñaron una doctrina antitrinitaria. La corrigió ahora. ¿Qué es lo que está haciendo? Está evaluando la hipótesis. La hipótesis está más o menos correcta, por eso investigó, pero hay que corregirla, no está completa. La gran mayoría nada más, no todos, la gran mayoría, porque también hubieron reformadores que no eran ortodoxos. Debe haber una concordancia entonces entre introducción y conclusión. En la introducción hay un problema, en la conclusión está la solución al problema. En la introducción hay preguntas, en la conclusión hay respuestas. En la introducción hay hipótesis, en la conclusión hay una evaluación de la hipótesis. En la introducción también hay una metodología que se va a utilizar para trabajar. En la conclusión se evalúa esa metodología. En la introducción hay fuentes que menciona adelanta la fuente que va a utilizar. En la conclusión evalúa esas fuentes. En la conclusión hay una opinión crítica. ¿Qué pudo haber hecho y no lo hizo? ¿Por qué no pudo hacer más? Hay una autocrítica. Debe estar la autocrítica en la conclusión. Esto no le descuenta puntos, sino que le suma puntos cuando usted tiene una autocrítica a su trabajo. Y lo importante en conclusión, ¿cuáles son las nuevas preguntas que surgen como resultado de esta investigación? Eso debe estar, eso es importantísimo. Es fundamental, que no se lo olvide, por favor, el doctor Mario y el Manuel Eliezer, que no se lo olvide lo que le estoy comentando ahora. Está en el libro, lo vamos a ver después, pero las preguntas de investigación, que no se lo olvide. Estas son las nuevas preguntas de investigación. Podría ser a ver, ¿hay pregunta de investigación acá? Sí, hay pregunta de investigación en este trabajo. Al considerar todo lo investigado, dice el que elaboró, hermano Bori, el que elaboró esta tesina, al considerar todo lo investigado, podemos hacer las siguientes nuevas preguntas. ¿Cumplieron algún rol importante los grupos antitrinitarios en el siglo XVI en el desarrollo de la Reforma Protestante? Buena pregunta. ¿Fue justificable el hecho de que Calvino haya entregado a Servet a los consejos de la ciudad de Ginebra? ¿Las iglesias antitrinitarias de hoy tienen alguna influencia de estos grupos antitrinitarios o simplemente lo hacen por una interpretación derivada de la Escritura? Maravillosa la pregunta. ¿Hay relación los antitrinitarios de hoy? ¿Tienen conexión, alguna relación con los antitrinitarios del siglo XVI? Para responder esta y otras preguntas que pudiesen surgir, proponemos una futura investigación más extensa y minuciosa sobre este tema. Deben estar las preguntas de investigación en su monografía. Todos esos elementos deben estar en su conclusión. No se olvide de la concordancia entre la introducción y conclusión. Deben relacionarse. Los profesores de monografía, los profesores de redacción o los que trabajan en investigación de una tesis o de monografía, lo que ellos hacen es ver la introducción y después van a ver la conclusión. Inmediatamente saben si el trabajo está bien hecho o está malo. Inmediatamente, solamente ver introducción y conclusión y listo. Después puede continuar viendo el cuerpo.
Si no hay concordancia, la monografía está mal hecha. Tiene que concordar. Introducción con conclusión. Y después viene la bibliografía. Aquí está la bibliografía final. Esta bibliografía también es automática. Se realiza con... Bueno, ahora lo vamos a ver en clase también, cómo se realiza la bibliografía final. Perfecto. Creo que no hay más preguntas, ¿cierto? Ahora vamos a trabajar la clase, que es la clase número 13. Muy bien. Turun, Solo turun, si se turun. pudiera, mi hermano, como pasarnos alguna monografía para guiarnos, Por como supuesto, por para... supuesto que sí. Muy bien. Dos monografías le voy a enviar, hermano Eleazar. Qué bueno que me recordó eso. Hay una monografía en el libro de texto de ISUM también. Hay una. Le voy a enviar esta que estuvimos revisando ahora y le voy a enviar la otra monografía de graduación. La de graduación es lo mismo, tesina, graduación, monografía, lo mismo. No hay ninguna diferencia. Es exactamente lo mismo. Es para mayor sofisticación cuando gradúan los estudiantes, tesina de graduación. Pero es lo mismo, el procedimiento es exactamente lo mismo. No hay ninguna otra diferencia. Lo único que usted va a cambiar en los ejemplos que yo le voy a enviar va a ser la portada, nada más. Porque una es tesina de graduación y lo otro es monografía para los cumplimientos parciales de esta materia. Bien, veamos entonces, pero no pasarme de la hora. Bien. Consulta, Entonces, ¿algún nuevo libro para eso? no, solamente vamos a trabajar con el que tenemos, mi pastor Mario, el de... ¿Hacia el arte de el- escribir? no, eso ya lo usamos ya para redacción. El que hay que usar ahora es el de guía de estilo y formato para monografía y tesis de, Ya, de ISUM. Eso está no también. lo tengo, hermano Pablo. Ah, ya. Tengo que enviárselo entonces. Este es un libro que no autorizaron a usarlo en todos los seminarios en ISUM en el año 2010, en Buenos Aires, Argentina, en el IBRP, cuando tomé esta materia, el segundo módulo creo que fue de ISUM. Y Monarrey Chill dijo, están autorizados y lo pueden usar todos los seminarios de América Latina. Porque ella quería que los hermanos cuando llegaran a ISUM supieran bien escribir. Y por eso que el libro de texto lo utilizara. Es- Supieran escribir académicamente, de acuerdo a los requisitos de ISUM. Después de ISUM se continuaba con la facultad y ahora con la facultad ya hay posibilidades con Global para el doctorado. Bueno, eso era en la época de ISUM. Pero ahora no se ha actualizado el texto y el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur ya tiene que tener un texto propio. Faltaba tiempo para hacerlo, pero ahora para el verano, gracias al Señor, pude trabajar fuertemente en esto. He estado todos los días trabajando con este libro y se lo voy a enviar, de hecho, ahora porque hay algunas partes que no hay suficiente información de cómo citar, por ejemplo, cuando es con editor, con traductor, con reimpresión, con edición, revistas, podcast, blog, entre otros. Eh, un grupo de editores, por ejemplo, esta obra tiene esa información, lo satisface un poco. Bien, ordenar la ficha entonces. La ficha según el orden del bosquejo. Habíamos dicho, hay que ordenar la ficha de acuerdo al orden bosquejo. En el título de la parte superior derecha de la ficha que estuvimos viendo anteriormente, se deben ordenar. Supongamos que este sería nuestro bosquejo del trabajo, de la santidad de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces yo coleccionaría algunas citas en el Pentateuco, de la santidad de Dios en el Pentateuco. Yo voy a coleccionar, supongamos, unas 6 fichas de distintos autores que hablen de la santidad de Dios en el Pentateuco. Después voy a buscar unas 7, 8 citas fuentes. Voy a hacer ficha bibliográfica, de lectura, parafraseada, textual, de resumen, de libros históricos.
Después voy a reunir unas 3 fichas que hablen de la santidad de Dios en los libros poéticos. Después unas 15 fichas de la santidad de Dios en los libros proféticos. ¿Y cómo yo voy a identificar las citas? ¿A qué sección de mi bosquejo corresponde? Porque en la parte superior derecha, arriba, recuerda, está el título identificador. Esto corresponde a Pentateuco, histórico, poético, profético. Entonces, cuando corresponda escribir, yo me voy a las citas y voy identificando el título identificador. Ah, esto corresponde al Pentateuco. Entonces comienzo a utilizar las fichas que indiquen Pentateuco. Los beneficios de ordenar todos los datos. Permite darse cuenta de qué punto tiene mayor información y de qué puntos carece de esta información. Por ejemplo, yo tengo en las cartas de Pablo tengo dos fuentes, citas o 2 fichas de lectura de la santidad en la carta del apóstol Pablo. Y en las epístolas generales tengo una. Y la santidad de Dios en el libro Apocalipsis tengo 10. Entonces yo reflexiono y digo, me falta investigar más sobre la santidad de Dios en las epístolas generales. Y también me falta investigar un poco más de la santidad de Dios en las epístolas del apóstol Pablo. Por eso ese es un beneficio al ordenar mis fichas bibliográficas, mis fichas de lectura. Permite modificar el bosquejo al considerar datos de otra índole. Supongamos que en la lectura, en la investigación, en ese proceso de investigación, en la santidad de Dios en el Apocalipsis, pueda indicarme un punto, me pueda modificar mi bosquejo y puedo sacar su punto de la santidad de Dios en el Apocalipsis. Entonces, ahí puedo ver la santidad de Dios en relación con el mundo, puede ser la santidad de Dios en relación con los ángeles, la santidad de Dios en relación con los incrédulos, la santidad de Dios en relación con los creyentes. Bueno, para eso es mi bosquejo. Se puede cambiar, se puede modificar, se puede aumentar todavía. Es decir, cuando yo ordeno mis fichas bibliográficas, entonces yo me puedo dar cuenta que puedo mejorar y cambiar mi bosquejo. Lo puedo aumentar todavía más. Luego se comienza a redactar el borrador, basándose en la propuesta monográfica. Esto, antes de comenzar a escribir su monografía, usted debe enviar su propuesta monográfica de la tarea número 4. Debe indicar ahí en esa propuesta monográfica, está todos los puntos que yo le voy a mencionar ahora. Debe estar el problema, debe estar el tema, debe también indicar usted la delimitación del tema, debe indicar la hipótesis de trabajo que va a utilizar. Debe encontrarse también en la propuesta monográfica la justificación de ese tema. La justificación es por qué yo debo trabajar en este tema y por qué no en otro. Debe estar la metodología. ¿Cómo usted va a resolver ese problema? Y un breve bosquejo. Y de las fuentes que piensa le pueden ser útiles para solucionar su problema. Recuerde que la investigación surge en base a un problema. Tiene que tener un problema previo que usted quiere resolver. Y cuando usted me envíe su propuesta monográfica, entonces ahí vamos corrigiendo la delimitación del tema, el problema, la hipótesis, la metodología a utilizar. Si usted va a trabajar, por ejemplo, con una doctrina de los dones espirituales, ahí yo le voy a indicar que tiene que leer también este libro, tiene que incluir esta otra fuente, tiene que leer a este otro autor, Stanley Horton, este otro libro también le podría ayudar, el de, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, de Molman, Jürgen Molman, muy bueno Jürgen Molman. Ahí yo le voy a indicar si se trabaja con esos libros o si trabaja, ¿qué puede ser? Con la historia de la iglesia. Entonces yo le voy a indicar, le falta este autor, tiene que leer también, incorporar esta otra fuente de Luis Orellana, ahí le voy indicando qué fuente le faltaría. Y
y mejorar la hipótesis. Ahí lo dialogamos, lo conversamos, porque el proyecto monográfico se discute, se conversa, se van afinando algunos detalles. Y cuando esté autorizado, esté todo claro, ya sepamos qué hay que hacer y cómo lo podemos hacer y cómo vamos a resolver este problema, entonces usted ya comienza y está autorizado para comenzar a escribir su monografía. Tiene a ver, yo diría hasta todo febrero, pero la idea como el 15 de febrero, por ahí si puede terminar el 15 de febrero sería magnífico. La idea es que se ponga un plazo y trate de cumplir ese plazo. La idea no es cumplir tanto con la fecha de acá de esta materia, porque esto es una materia de verano. Me preocupa que usted aprenda bien, aprenda y pueda entregar un buen trabajo de investigación. Eso es lo que busco con esta clase de verano. Y también con las clases cuando corresponda en los semestres, que entiendan la materia, lo apliquen y lo dominen por medio de la práctica. No importa cuánto se demore, la idea es que lo termine bien. Con el hermano Boris, por ejemplo, la tesina de graduación que mencioné, estuvimos viendo anteriormente, como entre dos, y no, la verdad que perdí la cuenta, pero yo creo que eran como entre 12 o 15 veces que yo le devolví el trabajo al hermano Boris, para que resolviera esto otro, buscar aquí, buscar allá, mejorara esto, es decir, muchas veces, que es lo normal. Así que no se preocupe cuando yo le devuelva su trabajo, corrija esto, porque es lo normal. Es un proceso natural de la investigación. Revisar si es necesario modificar el bosquejo del cuerpo a la luz de las fichas de apuntes acumuladas. Agrupar las fichas conforme a la nueva y revisada organización del cuerpo. Ordene la ficha de apuntes según el orden que el bosquejo prescribe. Eso ya lo vimos anteriormente, recuerden cuando introducimos la clase. Ahora la persona y el investigador está listo para escribir, porque tiene todas sus fuentes o su banco de fichas bibliográficas. Usted puede hacer esto. Esto es lo que usted puede hacer. A ver. Esto es lo que usted puede hacer. Yo le recomiendo que haga esto. A ver, pantallas, normal. ¿Qué está viendo en su pantalla? Carpetas. Varias carpetas. Ya, estas carpetas se llaman bancos de fichas bibliográficas. Entonces yo me voy a mi banco de fichas bibliográficas y ahí tengo, ¿qué cree usted que yo tengo ahí en estas carpetas? Ficha bibliográfica de apologética, ficha bibliográfica del arminianismo, ficha bibliográfica de la consejería pastoral, ficha bibliográfica de continuismo y cesacionismo, ficha bibliográfica de Daniel y así, de todas las materias del Instituto Bíblico. Revisemos del arminianismo. ¿A dónde está arminianismo calvinismo? Esto debería ser. Ya. Yo creo que están viendo lo mismo que yo. Por favor, me indican qué están viendo ahora. Sale que está cargando. Ah, no, aparece entonces esto. Ya. Pensé que indicaba exactamente lo mismo que yo estaba viendo, pero no es así. Y ahora yo creo que están viendo banco de ficha bibliográfica, ¿verdad? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, yo tengo mi bosquejo. Recuerden que hay que trabajar de acuerdo al bosquejo. Muy bien, este es mi bosquejo. Lo vamos a dejar con mayúscula. Ese es mi bosquejo. Capítulo 1 tengo ahí. El marco conceptual, monergismo, sinergismo. Bueno, ustedes leyeron esto, así que así dice el trabajo de la predestinación. Capítulo 2, predestinación, calvinismo. Ya este es mi bosquejo. Entonces ahora yo comienzo a elaborar o a hacer mi fuente de ficha bibliográfica. Definición,
de nuevo calvinismo, creo que estoy definiendo aquí. Sí, nuevo calvinismo, eso es lo que estoy definiendo. Pero esto no lo incluí, o creo que sí. La definición. Esto lo saqué de Arturo López, de la revista Conozca, de esta página de internet. Definición del nuevo calvinismo, porque estoy en este punto, nuevo calvinismo. Entonces acá definición, cuando diga definición, yo sé que son todos el nuevo calvinismo. Nuevo calvinismo, definición. Aquí hay otro autor, el mismo autor. Nuevo calvinismo, más definición del nuevo calvinismo. Arturo López, otro autor. Sugel Michelén, otro autor. Ya. Monergismo. Aquí está. Entonces todo esto va siguiendo un... Voy ordenando mis fichas de acuerdo a mi bosquejo. Sinergismo ahora. Todas estas fichas van a estar relacionadas con sinergismo. Todo esto son sinergismo. Sinergismo, sinergismo, sinergismo. Ahora comienzo con energismo. Son dos fichas nada más, dos autores distintos de energismo. Bueno, son los mismos autores, pero de libros distintos. Pelagianismo. Todas, todas estas fichas se relacionan con pelagianismo. Y como yo sé que es pelagianismo, porque ahí lo digo, ahí indico, en el título identificador. Todas estas fichas son de pelagianismo. Y cada una de las fichas tiene los datos bibliográficos al lado. Después semipelagianismo. Bien, eso es lo que hay que hacer entonces. Hay que ordenar las fichas de acuerdo al bosquejo. Ahora están viendo la composición del borrador, ¿verdad? Así es. Excelente. Muy bien. Ordene la ficha de apuntes según el orden del bosquejo, prescribe, ahora está listo para escribir. Entonces ahora comenzamos a escribir. Es decir, a incorporar, a tomar, a copiar y a pegar en nuestro documento nuestra ficha bibliográfica. Claro que no es copiar y pegar nada más, sino que es copiar, pegar, pero luego tiene que hacerlo coincidir, articular, redactar el párrafo de tal manera que sea un coherente, fluido y que no sea algo, una especie de una interpolación, o sea, algo que produzca un choque, un ruido, sino que sea fluido. A ensamblar, diría, a ensamblar esa ficha bibliográfica en el texto, o a entretejer el texto. Desarrollar los puntos del bosquejo del cuerpo en párrafos. Siempre recuerde que debemos escribir en párrafos. Algunas secciones, quizás, que son una oración de introducción, puede ser para una sección que viene luego, pero se debe escribir siempre en párrafo. De un libro de 100 hojas, yo encontraré unas dos oraciones sueltas. Todo lo demás está escrito en párrafos, porque hay que escribir en párrafos. No se olvide nunca de eso. Se debe escribir en párrafos. Usted ya sabe lo que es un párrafo. Es un conjunto de oraciones que desarrolla una oración, una idea principal. Tiene una oración introductoria, un cuerpo de oraciones subsidiarias. La composición del borrador. Escriba con buena ortografía y gramática. Cuando usted escriba el borrador, no se preocupe tanto de esto, de la ortografía y la gramática. Solamente escriba. Después, cuando comience la revisión, ahí sí vamos a corregir la ortografía y la gramática. Ahí sí, ahí se corrige. Eso es lo que dicen todos los autores, los libros de redacción. Escriba nada más, fluido, inspirado, disfrute la escritura, la composición del borrador, porque después va a llegar el momento en que usted va a comenzar a revisar, sin compasión ni misericordia, sino usted borre, tache, cambie. Antiguamente, cuando estaban con máquina de escribir, se decía, esto lo alcancé a leer, tome la hoja y bótelo al basurero. ¿Y cómo se sabe cuando un escrito es bueno o malo? Cuando el basurero está saturado y está lleno de hojas y desparramada la oficina con muchas hojas. Entonces
el trabajo, el producto de ese trabajo, el producto de esa oficina, entonces es un trabajo excepcional. Bueno, ahora nosotros no podemos identificar cuando un trabajo esté bueno, esté malo, porque en la oficina está lleno de hojas sueltas, botadas, desechadas, porque ahora trabajamos con el computador. Pero lo que hago normalmente con los trabajos que he escrito hasta ahora, a ver si aquí tengo, bueno, aquí tengo algo, esto estaba en proceso de revisión de la doctrina de la predestinación. De hecho, todavía lo sigo revisando, ¿ah? Esto lo taché hoy día. Ahí taché algo, ¿eh? Y aquí, ¿qué es lo que? Dos cosas corrijo acá, en dos páginas. Es cierto que el calvinismo enseña que también a los que han sido reprobados, aquí yo lo corregí, a los reprobados nada más, no lo que han sido, porque ahí se está utilizando una palabra, verbos fáciles, a lo que han sido. No, en voz pasiva. Entonces no debemos escribir con voz pasiva. Esto yo lo escribí hace tiempo, yo sabía todo eso, pero es que cuando uno escribe se lo olvida. Entonces cuando uno corrige después de muchas veces y después de harto tiempo después, uno se da cuenta, no, aquí hay un problema se está escribiendo en voz pasiva, esto hay que transformarlo en voz activa entonces. Ya eso es lo que hay que hacer después. Después usted corrige. Por lo menos como trabajo, yo imprimo y después voy leyendo, y cuando voy leyendo voy subrayando, voy borrando, voy cambiando, voy anotando en las partes laterales, esto debe quedar de esta forma. Bueno, esa es una parte muy entretenida de la monografía. Jorge Luis Borges, el famoso escritor del siglo XX argentino, él cuando revisaba su escrito, ponía un sustantivo, por ejemplo, y luego tiraba flechas para ver cuál de todos estos adjetivos que él anotaba en cada una de estas flechas era más coherente, era más preciso, era más exacto, sonaba mucho mejor a ese sustantivo en particular. Qué increíble, ¿eh? Oh, Jorge Luis Borges sí que se pasó. Ese hombre nunca escribió muchas páginas. Los libros a ver, yo tengo aquí algunos libros de Jorge Luis Borges. Bueno, lo tengo desparramado en varios lugares, pero tengo dos libros. Tengo varios libros de él, pero los libros se caracterizaban así. Eran pequeñitos. Uno es ficciones y el otro es el Aleph. Y algunos son más grandes, pero son tomos de varias obras. Pero las obras eran así, de Jorge Luis Borges. Muy sencillo, muy reducido, breves. Eran cuentos algunos. ¿Pero por qué? Porque el hombre no iba a escribir más, porque imagínense si en esos libros se demoraba tanto tiempo en revisar el estilo, la gramática, la ortografía, por cada sustantivo lanzaba flecha y buscaba el adjetivo correspondiente. Era una obra pero agotadora. Mario Vargas Llosa, con respecto a las obras de Jorge Luis Borges, dice que esas obras de Jorge Luis Borges, Ficciones y el Aleph, y otros, rayaban en la perfección. Impresionante, ¿eh? Y Gabriel García Márquez decía, si no le quitaban la obra a él podría estar corrigiendo infinitamente. Por eso que llega un momento en que se debe publicar una obra. No puede estar toda la vida revisando. Hay que publicar. Pero la idea es esa. La ortografía y la gramática se corrigen después, cuando llegue el momento. Ahí usted va a desechar muchas monografías suyas. Mientras más monografías usted corrija y deseche, mucho mejor todavía. Porque de seguro que la última va a estar mejor que la primera, eso es seguro. Recuerde que debe escribir en párrafos. Otra vez lo mencionamos, ¿eh? Escriba en párrafos. Se debe escribir en párrafos, no escribir en oraciones sueltas. Los párrafos son un conjunto de oraciones que desarrollan un mismo asunto.
tiene una oración introductoria y las otras oraciones son oraciones subsidiarias. No confundir oración con párrafo. Claro que no es lo mismo. Bueno, usted ya sabe lo que es una oración. Me entregaron muy buenos ensayos, así que no hay ningún problema. Gracias al Señor, eso está resuelto. Revisar lo que se escribe. Claro, es muy importante revisar lo que se escribe. Pídale a su hermano, a su papá, a su mamá, a un amigo, a su hermano de la iglesia, a un colega de trabajo, a alguien que también lo lea. Si tiene tiempo, lo puede leer en voz alta, y si la otra persona está escuchando no entienda, hay que corregir entonces. Escribe con oraciones gramaticales completas, coherentes y breves. Completas, coherentes y breves. Creo que esto ya no hay problema con los ensayos que entregaron, esto ya está resuelto. La oración gramatical lleva un sujeto, un verbo y un predicado. Ejemplo de una oración gramatical incompleta, la vida de Pablo después de su conversión. Aquí vamos a leer una oración gramatical incoherente muy extensa. Por favor, mi pastor Mario, ¿podría darle lectura a esta oración gramatical incoherente y extensa? Ahí usted me dice si entendió algo o no. Y él, la realidad es que el pecado ha permanecido con la comunidad de Dios. Adán fue solo sustituir por Cristo, pero más en un sentido escatología, como alternativa para cambiar. Pero el pecado aún sigue estando en el hombre, aunque sea de la iglesia, y está en una realidad que la iglesia ha arrastrado. Por esto se designó no un calificativo histórico y religioso de la iglesia, como una institución con historia y dogma, sin tener en cuenta el valor divino de la voluntad de Dios con respecto a su comunidad llamada iglesia. ¿Alguien entendió algo de este párrafo? Bueno, no es un párrafo, es una oración. Muy difícil, ¿eh? Lo que quiere decir. ¿Qué habrá querido decir? El- Esto es real, ¿ah? Alguien presentó una monografía con esta característica. Uno lo puede entender, sin embargo. ¿Mi pastor Mario? A lo mejor era pariente de Cantinflas. Claro, está cantinfliando. Dice Eso es muchas lo que está cosas sin haciendo. decir nada. Cantinfliando. Eso es la mejor definición. Esto es un ejemplo vivo de cantinfliar. Está buena esa idea de incorporarlo a la obra del manual de monografía. No cantinfliar en la monografía. Yo igual tengo otro ejemplo, lo guardé, me acuerdo, alguien entregó una monografía, un ensayo, no recuerdo qué fue, con, con esta misma incoherencia. Pero uno logra entender, ¿sí? Cuando los hermanos escriben así, porque están trabajando, salen tarde de su trabajo, algunos tienen responsabilidades en la iglesia, algunos son encargados de obra en otros países de América Latina, también son padres de familia eh, y están estudiando al mismo tiempo, tienen horas en la noche para estar trabajando, para trabajar para el Instituto Bíblico, haciendo sus trabajos. Están cansados, con sueños, con el estrés de que el siguiente día tienen que continuar con los trabajos que dejaron pendientes el día anterior. Uno entiende eso, se comprende esa realidad de los estudiantes de los seminarios e institutos teológicos. Muy pocos son los que se dedican a tiempo completo, como aquellos que van a la universidad, por ejemplo. Eh, los que están estudiando teología son aquellos que están en el ministerio, los que ya están trabajando, y estos son los productos de esa realidad. Pero la idea es evitarlo. Para eso hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Ahora al texto se incorporan citas textuales directas e indirectas. Se debe citar una cita textual. ¿Cuándo? Aquí vamos a ver. La cita textual es como una fotografía al texto. Yo leo el libro, le saco una fotografía y luego esa misma fotografía lo integro a mi trabajo. Eso es una cita textual, palabra por palabra. ¿Cuándo se cita textualmente? Cuando exprese las palabras del autor tan concisa y convincentemente que el estudiante no puede mejorar su texto.
Ahí entonces se recurre a la cita textual. También se utiliza la cita textual cuando se requiera fortalecer un argumento principal, o cuando el estudiante quiere comentar, refutar o analizar las ideas expuestas por otro autor. Si yo quiero hablar de Juan Calvino, primero cito a Juan Calvino textualmente, porque voy a analizar, a objetar lo que él está diciendo, o ver cuáles son las implicancias de lo que él dijo en esa sección. O cuando alterando, parafraseando el concepto que en ella se expresa, pudiera dar pie a confusiones o malas interpretaciones. Ahí entonces se recurre a la cita textual, palabra por palabra. O cuando se refieren a cifras oficiales, fórmulas matemáticas, científicas de otro tipo. Ahí se recurre a las citas textuales. No se deben abusar de las citas textuales. No deben tener su trabajo monográfico muchas citas textuales o en bloque, cuando son más allá de 4 líneas, ¿cierto? Cuando son más allá de 4 líneas, van en bloque, incorporado al texto, no van entre comillas en el texto, sino van todos citados en bloque y con todo el párrafo sangrado. Ni tampoco muy extensas, porque se pueden cortar, se pueden reducir las citas textuales cuando son muy extensas. Tiene información que no es relevante para nuestro trabajo, pero no se deben abusar, porque causan ruido. Y, y la persona, el lector, se dice, ¿por qué yo debería seguir leyendo este trabajo si está dependiendo, está citando constantemente y cita extensa o a otro autor? Mejor voy al autor a leerlo, al que él está citando. Bueno, por eso no se debe abusar mucho de las citas textuales. Se debe citar una cita textual cuando reproduciendo las palabras exactas de un autor, como también las de las publicaciones oficiales, o reproduciendo las palabras exactas de, de una fuente. Puede interpolarse algunas palabras en el material. Interpolación es un comentario que se inserta dentro de esa cita textual. Y cuando yo inserto algún comentario en la cita textual, debo indicarlo por medio de estos corchetes. No entre paréntesis, sino entre corchetes. Cuando yo utilizo la interpolación entre corchetes, cuando el tiempo gramatical no concuerda con el del texto, entonces yo utilizo el entre corchetes. Cuando se emplea un pronombre específico, o en otras ocasiones parezca necesario hacerlo. Cuando una cita es muy larga, o cuando el estudiante necesita solo unas cuantas oraciones o frases de un fragmento, puede omitirse partes del original. A este procedimiento se le llama elipsis, que son estos 3 puntitos. Se puede cortar al comienzo, se puede cortar al medio o al final. Cuando son muy extensas y las citas no son relevantes para mi argumento, yo lo corto por medio de una elipsis. Cuando necesito hacer un comentario, yo interpolo entre corchetes. ¿Qué formato de presentación debe tener las citas directas? Según lo extenso de la cita. Citas breves de hasta 3 líneas. Cuando son citas breves de hasta 3 líneas, se debe incorporar la estructura de una oración o párrafo, sin quebrantar la fluidez del texto. No lo hago en bloque, sino que lo incorporo al párrafo y voy indicando que esto es una cita textual, encerrándolo entre corchetes. Entre comillas. Hay que encerrarlo entre comillas. Hay que observar el mismo espaciamiento que el resto del texto, es decir, debe ir a doble espacio. Un ejemplo de una cita textual. Ejemplo. A los profesores de lectura no suele caberle la menor duda de que la palabra es una importante unidad del lenguaje, y al contrario de los lingüistas, tienen pocas dificultades para llegar a una definición adecuada. Sin embargo, parece que, y ahora el autor va a comenzar
a citar a otro, pero textualmente no está parafraseando, no está extrayendo una idea de otro con sus propias palabras, no está haciendo un resumen, sino que está una especie de copiar y pegar, citando textualmente, palabra por palabra, lo que dijo otro autor. Pero como esta cita no es tan extensa, solamente tiene 2 líneas, entonces lo incorpora al texto y va en doble espacio. Y le dice al lector que esto es una cita textual. ¿De qué manera? Porque lo encierra entre comillas. Hay una palmaria contradicción entre la actitud del maestro y la del lingüista en cuanto a la palabra comunidad del lenguaje. Y así debe estar entonces incorporada una cita textual cuando son hasta 3 líneas. Y al final, usted debe anotarlo con un numerito o un superíndice. Las citas extensas de 4 más líneas no encierra entre comillas el fragmento citado. El espaciamiento debe ser de una sola línea. Presenta la cita adecuadamente. Se cambia el margen izquierdo por la misma distancia de la primera línea de un párrafo, 5 espacios aproximadamente. Un ejemplo. A esto se le llama una cita en bloque. Esto es. Ahí está el número. Esto es una cita en bloque. Los asirios, en mi trabajo, yo estoy escribiendo ahí, los asirios sentían una gran satisfacción en torturar cautivos, eran niños a la vista de sus padres, de arrancarle la piel a los hombres vivos, quemarlos en los hornos. Un historiador nos cuenta la brutalidad de este pueblo. Y ahora viene la cita en bloque, es una cita textual. ¿Por qué va en bloque? ¿Por qué se interrumpe la fluidez del párrafo? ¿Y por qué no va a doble espacio también, sino que va a espacio sencillo? Porque supera esta cita textual las 3 líneas. Tiene 4 líneas. A eso se llama cita en bloques. Parece que ahora son de 5 líneas hacia arriba, creo que lo cambiaron ahora, en la nueva edición del manual de Turabia. Pero nos vamos a manejar de acuerdo a lo que dice el libro de texto, recuerda. Estos son citas en bloque entonces. Cuando se hace uso de una elipsis dentro de la cita, ejemplo, los esenios practicaban un ascetismo impresionante, no se casaban, trabajaban muy duro y no permitía la propiedad privada. Tene comenta, los esenios, y aquí hay una elipsis, dice muchas más cosas anteriormente, Tene, pero esos datos no son relevantes para el argumento que yo estoy tratando de desarrollar acá. Por lo tanto, solamente dejo registrado lo que me sirve al propósito de mi trabajo. Guardaban el sábado con mucha rigidez, eran excepcionalmente cuidadosos de su limpieza personal. A todo el que estuviera en desacuerdo con las reglas de la orden se les castigaba expulsándolo de la comunidad. Y al final va el numerito que indica la nota al pie de página. Ahí se hizo una elipsis. La elipsis puede estar al comienzo, al medio o al final. Pero la idea de las elipsis son cortar la cita textual. Bien. Ahora vamos a anotar antes de irnos al recreo. A anotar en el computador. Pantalla aquí. Vamos a ver. Por favor, para esto usted va a requerir un cuaderno y un lápiz. Bueno, ya quizás ya lo sabe trabajar, hermano Eleazar, quizás, mi pastor Mario no lo sé. Bueno, uno nunca debe asumir que lo que están enseñando y lo que están dirigiendo, esto dicen los autores del liderazgo cristiano, eh, pero lo he leído ahí nada más. Nunca debe asumir que la otra persona sabe lo que hay que hacer, hay que enseñar. Bueno, ¿cómo se realiza la nota al pie de página? Un cuaderno y un lápiz y vaya anotando el procedimiento. El procedimiento lo anota así. Lo puede escribir de esta forma. Cómo hacer la nota al pie de página. Esto puede hacer usted. El procedimiento número 1. Ya. ¿Qué va a hacer usted? Está en Word, ¿verdad?
Están ahí, ¿verdad, mis queridos hermanos? Mi pastor Mario, hermano Eleazar. Sí, mi ¿O hermano. fueron, Sí, sí estamos. ok. ¿O fueron a buscar algún cuaderno y un lápiz? Eh, bueno, ¿están ahí entonces? Perfecto. Entonces, eh, con un cuaderno y un lápiz y anote el procedimiento para realizar la nota al pie de página. Usted está en el párrafo, supongamos que está aquí en el párrafo. Al final del párrafo, usted pone el pulsador al final del punto. Y luego se va a referencia. Entonces ahí usted anota acá abajo. Primero lo primero que tiene que hacer es referencia. El segundo paso, insertar nota al pie de página. Insertar nota al pie. Entonces usted escribe acá, insertar nota al pie. Insertar. Entonces usted hace clic en insertar nota al pie de página y el computador trabaja solo. Entonces ahí usted anota, ya supongamos, James Leo Garrett. Teología sistemática. Este es el tomo 1. Bueno, ahora no va sin punto. Después las siglas lee entre paréntesis. El paso, la editorial, Casa Bautista de Publicaciones. Después el año, 2006, 2006. Y después la página, 501. Recuerde que el título del libro va en cursiva. Entonces yo hago la cursiva acá. La sección dice cursiva. Y esto va con una sangría, entonces yo con la tecla, aquí se llama tabular en mi computador, y la otra, la tecla donde tiene dos flechas. Yo lo voy a hacer con tabular. Y ahí me lo deja con una sangría la primera línea. Es el procedimiento entonces para poder realizar la nota al pie de página. Entonces, mira dónde me llevó el número. Ahí está. Quiero que desaparezca. Referencia, insertar nota al pie de página, y después usted incorpora la fuente bibliográfica. Eso es. Sencillísimo, fácil. Eso es lo que debe hacer. Es el procedimiento para insertar la nota al pie de página. Y usted no se preocupe de que vaya en orden correlativo, porque esto el computador lo hace solo. No se preocupe si esto es la 1, la 2, la 3, la 4. El computador trabaja solo en ese sentido. Por lo tanto, usted simplemente realiza ese procedimiento y va a estar perfecto con la incorporación con la nota al pie de página. Bien, vamos a descansar media hora y retornamos a las menos de media hora para trabajar bien. A las 9 en punto regresamos. Nos vemos entonces, mi doctor Mario, hermano Eleazar.